Desperté con el corazón latiéndome en la garganta, la piel caliente y la mente nublada por un recuerdo que jamás debió existir. Me incorporé en la cama con un movimiento brusco, el aire pesando en mis pulmones como si fuera plomo, las sábanas enredadas alrededor de mis piernas como si intentaran retenerme en ese instante que lo cambió todo. No quería pensarlo, no quería recordarlo, pero era inútil. Cerré los ojos con fuerza y aún podía sentirlo, su respiración demasiado cerca, su mirada sosteniendo la mía, ese segundo en el que todo se volvió borroso y mis propios límites dejaron de ser claros. No fue un beso real, no del todo, pero lo que significó fue mucho peor. Volví atrás en mi mente, desesperada por encontrar el punto exacto en el que todo comenzó a desmoronarse. No podía haber sido en un solo momento, no, tuvo que haber sido poco a poco, como una grieta que se abre lentamente hasta que un día el suelo simplemente cede bajo tus pies. Tal vez fue cuando mi esposo hizo las maletas, su beso de despedida frío y automático, sus palabras llenas de esa calma de quien no siente la necesidad de despedirse con pasión porque ya no hay nada que perder. No será mucho tiempo, me dijo, pero yo sabía que el tiempo nunca era el problema, sino la distancia que ya existía incluso cuando estábamos juntos. Esta vez, sin embargo, no me quedé sola en la casa. Su hijo se quedaría por unas semanas mientras encontraba su propio lugar. Un detalle sin importancia, algo que jamás debería haber cambiado nada, pero que lo cambió todo. Nunca lo había visto como alguien más que el hijo de mi esposo, un joven educado, tranquilo, alguien que venía a cenar en ocasiones especiales y que siempre sonreía con esa facilidad que solo tienen quienes aún no han acumulado decepciones en la vida. Pero la convivencia diaria hizo que empezara a notar cosas que antes no veía. No fueron grandes revelaciones, sino pequeños detalles que se fueron acumulando en mi subconsciente hasta que un día fueron imposibles de ignorar. La primera vez que algo se removió en mi interior fue en la cocina, en un momento que debería haber sido insignificante. Estaba sirviendo café cuando sentí su presencia demasiado cerca, su brazo rozando el mío al estirar la mano para alcanzar una taza, la calidez de su piel atravesando la tela de mi blusa. Me quedé quieta por un segundo, apenas lo justo para sentir cómo el aire a mi alrededor se volvía espeso, como mi propio cuerpo reaccionaba antes de que mi mente pudiera evitarlo. Me giré, dispuesta a restarle importancia, pero su mirada se encontró con la mía y algo dentro de mí se tambaleó. No fue la mirada de un hijo hacia la esposa de su padre. Fue algo más. Desde entonces, el ambiente en la casa cambió de una manera que ninguno de los dos mencionó en voz alta. Pequeños roces que parecían accidentales, pero que duraban una fracción de segundo más de lo normal. Frases dichas con un tono casual, pero con un significado implícito imposible de ignorar. Miradas que duraban demasiado, que se detenían en detalles que antes pasaban desapercibidos. Yo misma me sorprendí observándolo cuando creía que no me veía, descubriendo cosas que antes no había notado. La forma en que se pasaba la mano por el cabello cuando estaba distraído, la seguridad con la que hablaba, la facilidad con la que llenaba los espacios vacíos en la casa con su risa, con su energía. Era joven, sí, pero no era un niño. No sé en qué momento exacto dejé de verlo como el hijo de mi esposo y comencé a verlo como un hombre. No sé cuándo mi mente cruzó ese umbral del que ya no podía regresar. Pero lo cierto es que cuando sucedió, ya era demasiado tarde. El silencio de la casa se había vuelto algo diferente. Antes lo sentía como un espacio vacío, una ausencia pesada que arrastraba la monotonía de los días sin mi esposo, pero ahora el silencio estaba cargado de algo más. Un tipo de electricidad que no podía nombrar, un peso en el aire que hacía que cada pequeño gesto pareciera tener un significado oculto. Me repetía a mí misma que todo era mi imaginación, que no había nada extraño en lo que estaba pasando, pero cada vez que él estaba cerca, mi cuerpo reaccionaba antes de que mi mente pudiera detenerlo. No eran más que momentos insignificantes, detalles que en cualquier otra circunstancia habrían pasado desapercibidos, pero ahora se sentían como piezas de un rompecabezas que no quería completar. La primera vez que realmente me di cuenta de que algo en mí estaba cambiando fue aquella mañana en la que lo vi entrenar en el patio. No había nada inusual en la escena, él simplemente hacía ejercicio, como cualquier otro joven, con la música sonando en su celular y la determinación en cada movimiento. Pero mis ojos se quedaron fijos en él más tiempo del necesario. Lo observé con la excusa de que estaba tomando café en la ventana, diciéndome que no había nada de malo en ello,
pero cuando él levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron, sentí el calor subir por mi cuello como una alarma de peligro. Me alejé de inmediato, fingiendo que tenía algo que hacer, pero el latido acelerado en mi pecho no se calmó tan fácilmente. Desde ese momento, todo empezó a sentirse diferente. Cada vez que pasábamos por el pasillo al mismo tiempo, parecía que nuestros cuerpos se buscaban sin querer. Un roce de su brazo contra el mío en la cocina, un ligero contacto de nuestras manos al pasarme un vaso, la manera en que su mirada a veces se quedaba en mí un poco más de lo necesario. Me convencí de que estaba imaginando cosas, de que él no tenía ninguna intención oculta, pero la duda empezó a instalarse en mi cabeza como una sombra persistente. ¿Era yo la que interpretaba demasiado o era él quien estaba enviando señales que no me atrevía a reconocer? El día en que todo dio un giro fue por la noche, cuando nos quedamos solos en la sala de estar. La televisión estaba encendida con algún programa irrelevante, pero ninguno de los dos realmente prestaba atención. Él estaba sentado en el sofá, relajado, con una facilidad que me hacía sentir inquieta. Yo, en cambio, tenía el cuerpo tenso, sintiendo cada segundo que pasaba como un latido demasiado fuerte dentro de mí. La conversación comenzó como siempre, con comentarios sobre cosas triviales, sobre la comida, sobre la música que sonaba en ese momento, pero poco a poco las palabras empezaron a tomar un tono más personal. No sé en qué momento mi voz se volvió más baja, más íntima, ni en qué momento dejé de mirarlo como lo había hecho siempre. Me sorprendí a mí misma respondiendo con frases que dejaban espacios abiertos, con un lenguaje corporal que no era el habitual. Él lo notó. Lo supe por la manera en que su expresión cambió, por el ligero destello en su mirada cuando hizo una pausa antes de hablar. No dijo nada comprometedor, pero la forma en que su voz se volvió un poco más grave, la manera en que su mirada se centró en mí y en ningún otro punto de la habitación, me hizo sentir que ya no estábamos simplemente teniendo una charla inocente. Fue en ese instante cuando el aire se volvió más pesado, cuando el silencio entre frase y frase se alargó de una forma que hacía todo más evidente. Sentí que mi corazón latía demasiado fuerte, que mis propias palabras salían con una suavidad que no había planeado. Me dije que debía levantarme, que debía cortar la conversación antes de que llegara a un punto del que no habría retorno, pero no lo hice. Me quedé allí, sosteniendo su mirada unos segundos más de lo necesario, atrapada en algo que no debería haber existido pero que, en ese momento, era imposible ignorar. La cena transcurría como cualquier otra, pero el aire se sentía distinto. La mesa estaba puesta con la misma rutina de siempre, la luz cálida iluminaba los platos, el sonido de los cubiertos contra la loza llenaba el silencio entre las palabras. Hablábamos de cosas sin importancia, del día, del clima, de una noticia irrelevante en la televisión, pero yo sentía cada segundo como si estuviera sentada sobre un cable eléctrico. Cada vez que levantaba la vista y su mirada se encontraba con la mía, mi pulso se aceleraba en mi cuello, una sensación que me molestaba y me emocionaba al mismo tiempo. Traté de concentrarme en la comida, en mis propios pensamientos, en cualquier cosa que me ayudara a ignorar el peso de su presencia, pero entonces él dijo algo que hizo que mi tenedor se detuviera a mitad de camino. «Te ves hermosa hoy». Su voz sonó clara, sin titubeos, con esa naturalidad que hacía que sus palabras parecieran aún más contundentes. No fue un cumplido casual, no fue un comentario inofensivo. Fue directo, sin disfraz, dicho de una forma que no daba lugar a dudas. Me tomó completamente desprevenida. Levanté la cabeza de inmediato y me encontré con sus ojos observándome sin miedo, sin disimulo, esperando mi reacción. Sentí una corriente recorrerme la piel, una chispa de alerta encendiéndose en mi interior. Mi instinto me dijo que debía cortar el momento antes de que se volviera algo más grande de lo que ya era. «No me hagas reír», respondí, forzando una sonrisa que intentaba sonar ligera, como si no hubiera notado la carga en sus palabras. Pero lo había notado. Y él también sabía que lo había notado. El resto de la cena fue una mezcla de silencios incómodos y frases que intentaban retomar la normalidad, pero nada volvió a sentirse igual. Me sentía tensa, atrapada entre el deseo de ignorar lo que había pasado y la certeza de que algo había cambiado en el aire. Cuando terminé de recoger los platos y subí a mi habitación, pensé que el día terminaría ahí, que podría dormir y despertar con una mente más clara. Pero no fue así. Más tarde, cuando la casa estaba sumida en la calma de la madrugada,
Cuando el silencio era más fuerte que cualquier sonido, salí de mi habitación para ir por un vaso de agua. No encendí la luz, confiando en la memoria de cada rincón de la casa para guiarme en la oscuridad. Fue entonces cuando, al doblar la esquina del pasillo, me choqué de frente con él. El impacto fue leve, apenas un roce de cuerpos que nos obligó a detenernos de golpe. Él también iba hacia la cocina, y en la penumbra del pasillo, con la única iluminación proveniente de la ventana al final del corredor, nuestras sombras se proyectaron en la pared como si fueran una sola. Ninguno de los dos habló. Ninguno de los dos retrocedió. Mi respiración se volvió más lenta, como si mi propio cuerpo tratara de alargar el momento. Sus ojos estaban fijos en los míos, oscuros en la penumbra, llenos de algo que no quería descifrar. Sentí su aliento tan cerca que mi piel se erizó. Un paso en falso y todo cambiaría. Un movimiento y no habría vuelta atrás. Y entonces sucedió. No sé quién lo inició. No sé si fui yo, si fue él, o si fue el destino empujándonos en una dirección que ya no podíamos evitar. Pero de repente su boca estaba sobre la mía, con una suavidad que me dejó sin aire, con una determinación que me paralizó el cuerpo. No fue un beso profundo, no fue desesperado. Fue un roce, una caricia fugaz que contenía más peligro que si hubiera sido voraz. El instante se alargó en el tiempo. Mi mente gritó que me apartara, que pusiera fin a aquello antes de que se convirtiera en un incendio imposible de apagar. Pero no lo hice. Me quedé ahí, con los labios apenas separados, sintiendo el calor de su cercanía, el pulso desbocado dentro de mi pecho, la adrenalina recorriendo cada célula de mi cuerpo. Y en ese segundo en el que no me moví, en el que no retrocedí, supe que ya había cruzado la línea. El amanecer trajo consigo una inquietud insoportable, una sensación de incomodidad que se filtraba en cada pequeño detalle de la rutina matutina. Bajé a la cocina con la esperanza de que el café caliente despejara el caos en mi cabeza, pero mis manos temblaban apenas perceptiblemente mientras servía la taza. Cada sonido parecía amplificado, el burbujeo de la cafetera, el roce de la cuchara contra la cerámica, el leve crujir del suelo cuando alguien caminaba por la casa. No necesitaba girarme para saber que él estaba ahí. Lo sentí antes de verlo. Su presencia pesaba en la habitación como un secreto demasiado grande para ser ignorado. Apreté los labios y fingí que nada era diferente, que la noche anterior no había cambiado nada, que mi pulso no se aceleraba con la idea de encontrarme con su mirada. Pero cuando levanté la vista, él ya estaba sentado en la mesa, observándome con una expresión que lo decía todo. No sonrió. No trató de hablar. Solo me miró, con esa intensidad que me hizo sentir como si el aire se volviera más espeso entre nosotros. Me giré de inmediato, centrando toda mi atención en el café, en la absurda idea de que si lo ignoraba lo suficiente, todo volvería a la normalidad. Pero la normalidad ya no existía. El desayuno fue un desastre de silencios incómodos y frases cortas. Él no dijo nada que rompiera la tensión, pero tampoco hizo el intento de aliviarla. Su mirada encontraba la mía cada vez que yo intentaba fingir que estaba distraída, como si estuviera esperando que dijera algo, que le diera una explicación, que hiciera lo que fuera necesario para negar lo evidente. Yo, en cambio, me aferré a la mentira más fácil, que nada de eso significaba algo, que había sido un accidente, una confusión absurda provocada por la noche, el momento, la cercanía. Pero mi propio cuerpo traicionaba mi discurso. Sentía su presencia de una manera que antes no era consciente, como si el espacio entre nosotros se hubiera reducido a un nivel casi imperceptible. Cada paso en su dirección hacía que mi piel se tensara, cada palabra suya se quedaba resonando en mi mente más de lo necesario. El día transcurrió en un estado de alerta constante. Evité estar en la misma habitación que el más tiempo del necesario, pero era imposible fingir que no notaba la manera en que me seguía con la mirada. Caminaba por la casa con una incomodidad insoportable, como si cada pared guardara el eco del beso que nunca debió haber sucedido. Cada vez que pasaba junto a él, cada vez que su voz rompía el silencio, mi cuerpo respondía con una intensidad que me hacía sentir fuera de control. Intenté convencerme de que era solo culpa mía, de que él no veía las cosas como yo, de que quizás para él no había sido más que un desliz sin importancia. Pero entonces, en un momento de descuido, todo cambió otra vez. Fue en el pasillo, a mitad del día, cuando sin querer nos encontramos cara a cara sin opción de evitarlo.
Yo iba a la sala, él venía en dirección contraria, y cuando nuestros pasos se detuvieron a solo centímetros de distancia, supe que no había sido casualidad. No había duda en su expresión, no había confusión ni nerviosismo. Me miró con la misma intensidad de la noche anterior, con esa calma tensa de quien ya sabe la respuesta antes de hacer la pregunta. Y en ese instante, entendí lo que quería. No tenía que decirlo, no tenía que hacer ningún gesto. La forma en que sostenía mi mirada, la manera en que su pecho subía y bajaba con una respiración controlada, todo en él indicaba que estaba esperando. Esperando a que yo admitiera lo que ya era evidente. Mi cuerpo se congeló en el acto. Mi mente gritó que no me moviera, que rompiera el momento, que me alejara antes de que el suelo volviera a ceder bajo mis pies. El silencio entre nosotros se alargó demasiado, y por un segundo temí que el latido de mi propio corazón fuera lo único que llenara el espacio entre los dos. Sentí el impulso de hablar, de decir cualquier cosa que destruyera la burbuja en la que nos habíamos encerrado, pero no confiaba en mi propia voz. En lugar de eso, hice lo único que podía hacer. Me giré con brusquedad y salí de la habitación, sintiendo su mirada clavada en mi espalda como si hubiera perdido algo que estuvo a punto de tener. El sonido del motor deteniéndose frente a la casa me hizo enderezar la espalda de golpe, como si un resorte invisible me hubiera sacado del letargo en el que llevaba días sumida. Mi esposo había vuelto. Me levanté del sofá con una rapidez casi mecánica, repasando en mi cabeza cada gesto que debía controlar, cada palabra que debía decir con la entonación correcta, cada mirada que no debía delatarme. Respiré hondo y forcé una sonrisa justo cuando la puerta se abrió y él entró con el equipaje en una mano y el teléfono en la otra. Su presencia llenó la casa con la misma normalidad de siempre, con esa rutina establecida que debería haberme dado seguridad, pero que ahora me pesaba como una losa. Me acerqué con la naturalidad de quien ha esperado este momento con ansias, como si no llevara noches en vela, como si no tuviera todavía el recuerdo del último roce en la piel. Me puse de puntillas, le pasé los brazos por el cuello y lo besé. Fue solo un instante. Un contacto breve, casi ensayado, en el que puse todo mi empeño en hacer que pareciera real. Pero el vacío fue inmediato. No hubo corriente, no hubo electricidad recorriendo mi espalda, no hubo la sensación de que el aire se volvía más denso. Sus labios eran familiares, su aliento también, el peso de su cuerpo contra el mío era el mismo de siempre, pero dentro de mí no ocurrió nada. Me aparté con rapidez, como si la respuesta que mi cuerpo acababa de dar pudiera ser ignorada si no la analizaba demasiado. Él no pareció notarlo. Me sonrió con cansancio, acarició mi mejilla con la mano libre y murmuró algo sobre lo agotador que había sido el viaje, sobre el tráfico, sobre lo bien que se sentía estar de vuelta. Yo asentí con la cabeza, murmuré las respuestas automáticas que había repetido tantas veces en el pasado, pero dentro de mí todo estaba en silencio. No había alegría, no había alivio, no había el más mínimo atisbo de emoción real. Pasamos la tarde como dos personas que se reencuentran después de una separación prolongada pero sin urgencia, sin verdadera necesidad de recuperar el tiempo perdido. Hablamos de cosas triviales, de su viaje, del trabajo, de todo lo que yo debería haber extrañado, pero que ahora sonaba lejano. Le preparé café, escuché con atención cada palabra suya, asentí en los momentos correctos, sonreí cuando se suponía que debía hacerlo. Fui la esposa perfecta, la que siempre había sido. Pero en el fondo de mi mente, algo me carcomía. Cuando llegó la noche y la casa se sumió en la calma, me di cuenta de que no había sido capaz de mirarlo a los ojos por más de unos segundos seguidos. Me acosté a su lado con la esperanza de que la rutina pudiera devolverme la normalidad, de que su presencia en la cama me hiciera sentir algo más que esta distancia insoportable. Escuché su respiración acompasada, sentí el peso de su brazo sobre mi cintura cuando se giró en mi dirección, y esperé. Esperé que mi corazón reaccionara, que el calor de su cuerpo trajera de vuelta la seguridad de siempre. Pero lo único que sentí fue frío. Me quedé inmóvil hasta que su respiración se volvió profunda y pausada, señal de que ya dormía. Y entonces, cuando ya no había necesidad de fingir, cuando el peso de sus ojos sobre mí ya no existía, mi mente regresó al pasillo, a la penumbra, al instante exacto en que mi propia voluntad se había quebrado. Cerré los ojos y lo vi con claridad, como si lo estuviera viviendo de nuevo. La tensión contenida en su mirada, la manera en que el aire parecía no existir entre nosotros,
El momento en que nuestras bocas se encontraron sin permiso. Lo sentí de nuevo. Y en ese instante supe que nada de lo que hiciera podría devolverme a la vida que tenía antes. Porque esto no había terminado. Solo estaba comenzando. Desperté con la decisión firme de olvidar, de fingir que todo seguía igual, de recuperar la normalidad que sentía desmoronarse bajo mis pies. Me levanté temprano, preparé el desayuno como siempre, me concentré en cada movimiento como si fuera la clave para borrar los últimos días de mi memoria. Si actuaba con suficiente convicción, si evitaba mirarlo demasiado tiempo, si no permitía que los pensamientos erróneos se filtraran en mi mente, todo volvería a ser lo que era antes. Pero la mentira apenas duró unas horas. Desde el momento en que lo vi entrar a la cocina, con esa expresión despreocupada que contrastaba con la tensión que se acumulaba entre nosotros, supe que mi esfuerzo era inútil. Me limité a un saludo rápido, a un movimiento automático de servir café sin mirarlo directamente, pero sentí su mirada fija en mí, analizando cada gesto, cada pausa, cada respiración contenida. Fingí no notarlo, fingí que nada en mi cuerpo reaccionaba a su cercanía, fingí que no existía ese silencio cargado de algo que no debía estar ahí. Pasaron los días y él no hizo nada evidente, pero tampoco se alejó. Cada vez que entraba a una habitación, sentía su presencia antes de verlo. Cada vez que hablaba conmigo, notaba una ligera pausa antes de cada palabra, como si estuviera esperando algo. No hizo ningún comentario sobre lo que había pasado, pero su mirada decía más de lo que yo estaba dispuesta a escuchar. Evité quedarme a solas con él tanto como pude, pero las coincidencias parecían volverse inevitables. Un roce al pasar junto a mí en el pasillo, un encuentro casual en la sala cuando mi esposo no estaba, un silencio que se extendía demasiado antes de que alguno hablara. Mi resistencia se basaba en la negación. Si no le daba espacio, si no respondía, si mantenía cada interacción breve y sin importancia, esto desaparecería. Pero él no retrocedía. No insistía con palabras, no forzaba nada, pero estaba ahí, con esa presencia que pesaba más que cualquier acción. Fue en la tarde, en la cocina, cuando finalmente dejó de jugar a la espera y me enfrentó sin rodeos. Yo no puedo hacer como si esto no hubiera pasado. Su voz sonó firme, sin un atisbo de duda, sin titubeos. ¿Y tú? La pregunta me golpeó como un golpe seco en el pecho. No la había esperado, no así, no de forma tan directa. Sentí que mi cuerpo se tensaba de inmediato, que el aire en mis pulmones se volvía insuficiente. Levanté la vista y encontré sus ojos fijos en los míos, sin rastro de nerviosismo, sin el menor intento de suavizar el impacto de sus palabras. Mi primera reacción fue la furia. No por lo que dijo, sino porque lo dijo en voz alta, porque rompió la frágil burbuja de autoengaño que yo intentaba desesperadamente mantener intacta. Sentí el calor subir por mi cuello, la indignación mezclarse con una incomodidad insoportable. No sé de qué hablas, solté con frialdad, girándome para evitar su mirada, para recuperar el control que sentía deslizándose entre mis dedos. Pero él no se movió. No insistió, no buscó una discusión. Solo me observó con la paciencia de quien ya conoce la respuesta antes de hacer la pregunta. Salí de la cocina con pasos rápidos, con el pulso acelerado, con la sensación de que cada segundo que pasaba hacía la situación más peligrosa. No me atreví a mirar atrás. Sabía que si lo hacía, todo se derrumbaría. Pero lo que más me asustó no fue su actitud, ni su insistencia, ni el hecho de que hubiera dicho en voz alta lo que yo intentaba negar. Lo que más me aterraba era la certeza de que tenía razón. Y lo peor era que, en el fondo, ya no estaba segura de querer resistirme. La puerta se cerró con un sonido seco y definitivo, dejando tras de sí un silencio que lo cambió todo. Mi esposo se había ido. No por mucho tiempo, solo unas horas, el tiempo suficiente para hacer unas diligencias, el tiempo suficiente para que la casa dejara de sentirse segura. Me quedé inmóvil en la sala, con los músculos tensos, con la respiración contenida, sintiendo la presencia detrás de mí antes incluso de escuchar sus pasos. No tenía que girarme para saber que él estaba ahí, no tenía que verlo para sentir cómo la tensión crecía como un incendio silencioso entre nosotros. Sabía que debía moverme, que debía seguir con mi rutina como si nada pasara, pero mis pies se quedaron clavados en el suelo, mis manos apretaron los costados de mi vestido, mis labios se separaron en un intento fallido de respirar con normalidad. Él no habló. No hizo falta.
Sus pasos fueron lentos, calculados. El sonido de su acercamiento era como un tic-tac que marcaba una cuenta regresiva que no quería aceptar. Cada músculo en mi cuerpo se tensó cuando lo sentí demasiado cerca, cuando el calor de su piel pareció atravesar el aire que nos separaba. No me moví. No retrocedí. No hice lo que había hecho tantas veces antes. Esta vez, cuando el peligro se hizo real, no tuve la voluntad de escapar. El aire se volvió denso, pesado, casi tangible. Mi propia respiración se volvió errática, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún se negaba a admitir. Supe que me estaba mirando, que analizaba cada pequeño gesto, que buscaba en mi postura una respuesta antes de atreverse a dar el siguiente paso. Mi piel ardía sin que me tocara, mi pecho subía y bajaba en un ritmo irregular que no podía controlar. Sabía lo que estaba pasando. Sabía que estaba al borde de algo irreversible. Sabía que si giraba la cabeza, si dejaba que mis ojos se encontraran con los suyos, todo se acabaría. Pero lo hice. Mis pupilas lo encontraron en un instante que pareció más largo de lo que realmente fue. Su mirada era intensa, cargada de algo que ya no era posible disfrazar. No había confusión, no había dudas, no había esa vacilación de las primeras veces. Solo había certeza. La certeza de que habíamos llegado demasiado lejos para detenernos. La certeza de que no éramos las mismas personas de hace unas semanas. La certeza de que lo inevitable nos había alcanzado. Sentí el impulso de hablar, de decir cualquier cosa, de usar las palabras como barrera, pero mi lengua estaba atrapada en la boca seca. Quise recuperar el control, pero fue él quien se movió primero. Un paso. Solo un paso. Un movimiento sutil, pero que eliminó cualquier espacio que quedara entre nosotros. Supe que debía alejarme. Supe que aún tenía la oportunidad de evitarlo. Pero no lo hice. Cuando su mano rozó mi brazo, mi piel se estremeció como si estuviera hecha de electricidad. El contacto fue mínimo, apenas un roce, pero en mi interior todo se quebró. No respiré. No parpadeé. Me quedé atrapada en ese momento como si el mundo hubiera dejado de existir. Sabía que no había vuelta atrás. Sabía que en el instante en que cerré los ojos, cuando dejé que mi cuerpo se inclinara apenas hacia él, había perdido la batalla. Y entonces lo entendí. No quería detenerme. No quería seguir luchando contra algo que ya se había convertido en parte de mí. No quería seguir pretendiendo que aún tenía el control. La verdad era simple, brutal, innegable. No podía parar. Y lo peor era que ya no quería hacerlo. La noche se sentía densa, como si el aire dentro de la casa hubiera cambiado de textura, como si todo estuviera suspendido en una burbuja a punto de estallar. El silencio no era incómodo, pero sí cargado, como si cada palabra que no decíamos flotara entre nosotros con un peso imposible de ignorar. La luz tenue de la sala proyectaba sombras en las paredes, alargando nuestras figuras, dándonos la sensación de estar en un espacio mucho más pequeño del que realmente era. No había música, no había televisión encendida, no había más ruido que el de nuestra respiración. Él estaba frente a mí, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo sin necesidad de tocarlo, tan atento a cada uno de mis gestos que parecía poder leer cada pensamiento que no me atrevía a decir en voz alta. No sé cuánto tiempo llevábamos así, inmóviles, atrapados en la tensión de algo que ya no se podía disfrazar de nada más. No fue un roce accidental, no fue un impulso momentáneo, no fue algo que pudiera justificarse como una equivocación. Fue una decisión. Una que tomamos sin necesidad de palabras, sin titubeos, sin esa culpa inmediata que había caracterizado los momentos anteriores. Su mano se deslizó por mi brazo con una lentitud que me hizo contener la respiración, un recorrido consciente, deliberado, una confirmación de que ninguno de los dos tenía intención de detenerse esta vez. Cerré los ojos por un instante, sintiendo cómo mi piel respondía a su contacto, como cada parte de mi cuerpo reaccionaba con una intensidad que me aterrorizaba y me consumía al mismo tiempo. Cuando los abrí, su mirada seguía clavada en mí, oscura, fija, llena de algo que no tenía nombre pero que lo decía todo. Y entonces el tiempo se rompió. No escuché la puerta abrirse. No sentí la corriente de aire anunciando que alguien había entrado. No noté nada hasta que fue demasiado tarde. Hasta que giré la cabeza por un reflejo instintivo y lo vi. Mi esposo estaba allí. No en el umbral, no escondido en las sombras,
no a medio camino de entrar o salir. Estaba completamente dentro de la casa, con la maleta aún en la mano, con el abrigo aún sobre los hombros, con el rostro congelado en una expresión que no sabría describir. No había ira, no había gritos, no había la explosión de furia que hubiera esperado en una situación así. Solo había sus ojos clavados en mí, un peso insoportable en su mirada, una mezcla de incredulidad y entendimiento, como si hubiera llegado justo en el momento en que todas sus dudas se resolvían de golpe. Mi respiración se quebró en mi garganta, un jadeo inaudible, un intento fallido de encontrar una excusa que jamás existiría. Quise hablar, pero mi lengua estaba atrapada en el horror del momento, mi mente luchaba por procesar lo que estaba pasando, mi cuerpo se sentía paralizado por una culpa que llegó demasiado tarde. No supe cuánto tiempo pasó en ese silencio insoportable, cuánto tiempo duró el instante en que 3 personas compartieron una habitación y un mismo desastre. Pero lo que sí supe, con absoluta certeza, fue que todo había terminado. No intentó preguntar. No exigió explicaciones. No se movió ni un centímetro. Solo me miró. Solo me dejó sentir el peso de su decepción, de su asco, de su certeza de que la persona que tenía delante ya no era la misma. Y yo, con el pecho apretado, con el corazón en un latido desbocado que dolía más de lo que podía soportar, entendí que esa noche había sido el final de todo. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. No había palabras que pudieran arreglar lo que acababa de pasar, no había explicaciones que hicieran que mi esposo dejara de mirarme de esa manera, como si apenas ahora me viera por primera vez, como si estuviera descubriendo a una desconocida en el cuerpo de su esposa. Quise moverme, acercarme, hacer algo que detuviera ese instante de devastación, pero mis piernas no respondieron. Solo podía mirarlo, sentir cómo su mirada me despojaba de cada mentira, de cada excusa que mi mente intentaba fabricar en cuestión de segundos. Todo el aire de la habitación se volvió espeso, denso, imposible de respirar. Mi pecho subía y bajaba con un ritmo errático, mi corazón golpeaba contra mis costillas como si estuviera buscando una forma de escapar, pero no había salida, no había marcha atrás. No es lo que piensas. La frase salió de mis labios en un murmullo casi patético, una reacción instintiva, una última defensa ante lo inevitable. Supe en el mismo instante en que lo dije que era inútil. No hubo respuesta. No hubo cambio en su expresión. Solo siguió mirándome con esa frialdad desgarradora, con esa ausencia de emociones que dolía más que cualquier grito, más que cualquier golpe. No me odiaba. No estaba furioso. Solo estaba vacío. Sentí movimiento a mi lado y recordé que no estábamos solos. Giré la cabeza, con el estómago encogido, con la certeza de que encontraría reproche, enojo, algo que confirmara el desastre que acababa de provocar. Pero lo único que vi fue indiferencia. Sin prisa, sin dramatismo, sin una sola palabra, él se giró y se fue. Lo vi alejarse con pasos tranquilos, sin mirar atrás, sin dudar, como si no hubiera nada en esta casa que lo retuviera. Como si yo ya no significara nada. El sonido de la puerta cerrándose tras él fue el único ruido que rompió el silencio insoportable. La soledad me golpeó con una violencia inesperada, un vacío que se expandió dentro de mí como una implosión silenciosa. Mi esposo seguía ahí, a solo unos metros, pero la distancia entre nosotros era insalvable. Sus ojos me recorrieron una última vez, sin urgencia, sin rastro de la cercanía que alguna vez existió entre nosotros. Un análisis final antes de decidir que ya no quedaba nada que mereciera ser rescatado. No tienes nada que decir. No fue una pregunta. Fue un veredicto. Un cierre. Un fin. Negué con la cabeza, pero no porque estuviera de acuerdo, sino porque mi garganta estaba tan cerrada que hablar parecía imposible. Todo lo que podía hacer era sostenerme en pie, soportar su mirada, aceptar que el suelo bajo mis pies ya no era estable. No sé cuánto tiempo pasó. Segundos. Minutos. Horas. Todo se convirtió en un vacío sin tiempo, en una sensación de irrealidad donde nada parecía concreto. Mi esposo finalmente se movió, pero no en mi dirección. No intentó acercarse, no intentó preguntar, no intentó pelear. Simplemente dio media vuelta y se alejó, con la misma calma con la que había entrado, dejando a su paso un silencio insoportable. Cuando la puerta se cerró tras él, supe que no volvería. Me quedé en el centro de la sala,
con la casa a mi alrededor sintiéndose más extraña que nunca. Cada mueble, cada pared, cada rincón que antes me había parecido familiar ahora se sentía ajeno. Como si el hogar en el que había vivido por tantos años ya no me perteneciera. Como si yo ya no perteneciera a ningún lado. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él fue el único eco que quedó en la casa, una confirmación final de lo que ya sabía pero que no quería aceptar. No hubo gritos, no hubo reproches, no hubo el drama que cualquiera esperaría en una situación así. Solo una ausencia inmediata, un vacío que se instaló en el aire como si todo el oxígeno se hubiera ido con él. Me quedé ahí, sin moverme, sin respirar realmente, con la vista fija en la nada, escuchando el silencio más atronador de mi vida. Mi mente no podía asimilar lo que acababa de pasar, no podía conectar la imagen del hombre que había compartido años conmigo con la que acababa de ver salir por esa puerta sin mirar atrás. No era un adiós furioso, no era el portazo de alguien que no sabe manejar la rabia. Era algo mucho peor. Era la despedida de alguien que simplemente había dejado de sentir. Intenté moverme, pero mis piernas se sentían como si no fueran parte de mi cuerpo. Me dejé caer en el sofá con una lentitud que no parecía mía, con la sensación de que todo lo que me rodeaba se había convertido en un escenario ajeno, en un espacio que ya no me pertenecía. Cada rincón de esta casa estaba lleno de recuerdos que ahora se sentían como espinas clavándose en mi piel. Miré la mesa donde tantas veces habíamos cenado juntos, los sillones en los que nos habíamos reído viendo películas, la escalera que subía a un cuarto donde ya no existía nada más que una cama vacía. Todo seguía igual, pero al mismo tiempo, nada era lo mismo. El peso de la soledad cayó sobre mí con una fuerza devastadora. No había marcha atrás. No había disculpas que pudieran cambiar lo que ya estaba roto. No había palabras que pudieran reescribir la historia. Por primera vez, vi todo con una claridad insoportable. Esto no había sido un romance. No había sido amor. No había sido una historia de pasión incontrolable que justificara el caos. Había sido una decisión. Una elección equivocada. Un error que me costó todo. Cerré los ojos con fuerza, intentando bloquear los pensamientos que venían en avalancha, intentando no recordar cada paso que me había llevado hasta aquí, pero fue inútil. Todo estaba ahí, cada mirada sostenida demasiado tiempo, cada roce fingidamente accidental, cada momento en el que supe que debía detenerme y no lo hice. La realidad me golpeó como un puño en el estómago. Nada de esto valía la pena. Nada de esto tenía sentido ahora. Todo por lo que había apostado había desaparecido en cuestión de segundos. El tiempo pasó sin que pudiera medirlo. No sé cuánto tiempo me quedé sentada en el mismo lugar, con la vista perdida, con el corazón latiendo de una forma que dolía. No lloré. No porque no sintiera el dolor, sino porque era demasiado grande para expresarlo. Me di cuenta de que no había nadie a quien llamar, nadie que pudiera ayudarme a sostener el peso de lo que acababa de hacer. Estaba sola. Me puse de pie con movimientos lentos, arrastrando los pies por la casa como si caminara sobre cenizas. Pasé los dedos por los muebles, por los objetos que habían sido testigos silenciosos de mi vida, por los espacios donde había existido algo que ahora no era más que polvo de un pasado imposible de recuperar. Me detuve frente al espejo de la sala y me obligué a mirarme. No reconocí a la mujer que estaba frente a mí. Me sentí como una sombra, como un eco de alguien que alguna vez tuvo certezas y ahora solo tenía escombros. Me abracé a mí misma sin encontrar consuelo, sin saber qué hacer con el peso de mi propia existencia. El final ya había ocurrido. Ahora solo quedaba la nada.